voy a intentar resumir un poquitín quién es esta familia. Yo no tengo hijos, entonces yo creo que eso hace que me haya primero volcado los gatos, que por circunstancias de la vida pues me surgen muchos alrededor, y tengo mi propia comunidad en el pueblo, que ahora tengo que tener mucho cuidado, pues acaso alguien se mete con la comunidad de gatos, pero tengo otra gran familia de la que estoy súper orgullosa. El Observatorio del Emprendimiento nació realmente como una agrupación, una comunidad, porque estamos viendo que el éxito ahora de los proyectos está en tener una comunidad detrás, y vosotros tenéis en esa asociación, a la que aprovecho para dar las gracias por la invitación, a la Asociación de Profesionales de la Gestión de Proyectos y a Jen o Gen de La Rioja. Y gracias, Juanma, porque ahora he entendido de verdad la conexión entre las... Yo no entendía muy bien, se lo decía a Rafa, digo, no acabo de ver muy bien la conexión entre proyectos, pues ahora me ha quedado clarísimo que es que mejor no podía haber... aquí ese maridaje no podía estar mejor explicado. Bueno, pues decía que la asociación nació ya hace mucho tiempo, pero como observatorio como tal estamos agrupados desde el año 2013. Y somos una asociación sin ánimo de lucro donde la mayoría, con muy pocas excepciones, y aquí las tenemos todas concentradas en La Rioja, somos académicos, profesores de universidad, que ya veníamos trabajando el tema del fenómeno emprendedor desde nuestros distintos departamentos, áreas y universidades, y estamos centrados en estudiar, en conocer este fenómeno que no es nada sencillo. Desafortunadamente no hay un botón que podamos dar y de repente la gente se haga más emprendedora, se cree más iniciativas, no hay fórmulas mágicas, y esto es como las dietas, no hay una dieta que funcione para todos. Y ella me pasa una dieta que le ha ido fenomenal y yo no adelgazo ni medio gramo, al revés, acabo engordando porque justamente a mí la lechuga me va fatal o la piña me va fatal. Y hasta la dieta que yo usé hace 10 años, ahora la uso y no veo tampoco que tenga ningún éxito porque ha cambiado mi cuerpo, mis hormonas, mi entorno o lo que sea. Entonces, es un fenómeno muy complejo y que desde la academia pues realmente se lleva estudiando hace muchos años. Y como decía Ernesto, dentro del observatorio hacemos más cosas, pero fundamentalmente estamos muy orgullosos de dirigir y coordinar dos proyectos que son a nivel mundial. Tanto el GEN como el GES son proyectos que existen en muchos países del mundo y que España en ambos casos es líder mundial. Y a veces empezamos a sacar orgullo y empezar, yo que siempre intento ir así un poco escorada, sacar pecho y sacar el orgullo de que en España somos líderes mundiales en los dos proyectos. En el caso del GEM, este año se hace el 25 aniversario a nivel mundial y en España lo hacemos el año que viene. Llevamos 25 años, que se dice pronto, recabando datos con una metodología común, con una estructura igual. Durante todos estos años han participado más de 100 economías, pero en los últimos años pues de media hay unos 49, 50, este año van a ser 53 países del mundo que usan el mismo proyecto, donde detrás hay instituciones académicas y no académicas, donde hay un montón de expertos y sobre todo un montón de sponsors y de gobiernos y entidades públicas y privadas que están apoyando el proyecto. Bueno, por ahí estoy, de esa rosa que siempre voy con coloridos para dar un poco de color al tema, pues ahí estamos. Y realmente aquí hay otra familia muy grande a nivel mundial, ¿vale? Pero yo de la que estoy especialmente orgullosa es de esta. Es verdad que parecen menos, pero es que faltaban muchos, que somos casi 200. Porque lo que se hizo en España es que desde el año 2003 se empezó a replicar el estudio a nivel de comunidades autónomas. Empezó Extremadura, empezó Cataluña, Andalucía, Madrid. La Rioja se nos existió un poquitín y fue de los últimos en entrar, pero no pudimos elegir mejor equipo porque además esto es como una condena. Una vez que entras ya no hay salida. O sea, yo os lo he explicado ellos muchas veces y trasladamos a Luis, que hoy no puede acompañarnos, por si cree que ahora con su nuevo cargo se va a librar, tampoco se va a librar, me da igual en qué os metáis, que si yo sigo aquí seguimos todos. Y se fue incorporando de las distintas comunidades autónomas hasta tener en las 10 comunidades autónomas, en las 2 ciudades autónomas, y luego tenemos el caso de Andalucía, que volvió a replicar el modelo y entonces han ido entrando todas las provincias, solamente nos falta una que se nos resiste un poquitín. Pero eso quiere decir que ya hay 27 equipos, detrás de ellos hay profesores, académicos, que en el fondo han adoptado este proyecto como ya algo personal, es como un hijo, que requiere de mucha dedicación y mucho esfuerzo, porque, como os voy a explicar ahora, la base del proyecto está en que los datos los recogemos de forma directa, primaria, no nos nutrimos de otros datos. Y recoger datos de primera mano, eso tiene un coste, en este caso, pues bastante alto.
Detrás de este proyecto hay más de 30 universidades, más de 200 investigadores y más de 100 sponsors, que unos ponen poquitos, ponen más, pero que sin cada uno de ellos esto sería realmente imposible. Siempre tenéis debajo las páginas web para que de ahí luego el informe del que os voy a hablar y muchos más que tenemos los podéis obtener ahí de forma digital. Os decía, España es muy especial, hasta el punto de que el año pasado, cuando se celebró la presentación del informe mundial, nos dieron 2 premios. Ya nos habían premiado el año 2012 por ser el equipo nacional más activo, más numeroso y que más datos recogíamos, pero este año ahí estoy junto con la directora técnica Nuria y con la tesorera María Sainz, que es además la que ha cogido el testigo, y el año que viene el informe mundial se presenta en España. Y va a ser en Bilbao y estáis todos invitados, que tenemos bien cerca el destino, para el 18 de febrero irnos todos a demostrar que España es diferente y es un equipo bien potente. Y nos dieron 2 premios, uno por llevar el gol, que se ve un poquito clarito, porque llevamos más de 20 años, de hecho es 25 años en el proyecto, que solamente hay 3 países más que lleven tanto tiempo, los fundadores y nosotros. Y después por ser el equipo nacional más nutrido, que más apoya, que más investiga y bueno, pues eso, por ser una red especialmente fuerte. ¿Qué es lo que hacemos en el IEM? Primero analizamos lo que es el fenómeno emprendedor, que os decía ya antes que no es nada sencillo ni es fácil de dar las claves cuando dicen, dame las claves. Digo, si las hubiera, es como si dicen, dame las claves para adelgazar. Pues si hubiera una fórmula mágica, pues estaríamos todos como pincelillos, ¿no? Y no lo estamos. Entonces, ¿qué vemos ahí? Pues está más que estudiado y demostrado que para que haya más emprendimiento, pues tiene que haber percepción de oportunidades, tiene que haber poco miedo a fracasar, tiene que uno sentirse capacitado, tiene uno que sentirse arropado, tener esa comunidad, esos otros emprendedores. Es decir, hace falta una cultura emprendedora. Hay una serie de elementos que ninguno de ellos son fáciles de obtener, que tienen mucho que ver con los valores, con las percepciones, con la cultura de un territorio. Y eso pues no es fácil. Luego influye mucho el contexto y me ha gustado mucho cuando decíais, es que hay que ir al territorio, es que estamos muy cerquita, ayer se me hizo infinito, pero estamos muy cerquita y es que no tiene nada que ver Cantabria con La Rioja, ni con el País Vasco, ni con Málaga, ni con Andalucía. Y en Andalucía tampoco es igual el territorio en Málaga que en Almería, que en Sevilla. Entonces, cuando intentamos trasladar las fórmulas, no funcionan. Cuando queremos traer lo que hacen en Silicon Valley, lo que hace aquel en un garaje aquí, no funciona. Entonces tenemos que cerrar el abanico. Es verdad que viene bien ver qué hacen otras partes, pero luego ver si en tu territorio eso funciona o no funciona. Y bueno, y a prueba de error, que esto no es tan sencillo. Entonces estudiamos el contexto, estudiamos de la mano de expertos, que buscamos expertos en el territorio, qué políticas, qué programas, qué iniciativas, qué apoyos pueden hacer que el contexto sea más favorable y que la gente perciba que emprender aquí no es tan difícil, es posible y que tiene este territorio distinto a lo mejor a otros. Después nos centramos en la actividad emprendedora, en el sentido estricto de creación de negocios, ¿vale? De creación de iniciativas emprendedoras. Aunque yo estoy muy contigo, Juanma, de que a mí mi rectora anterior me llamaba la emprendedora. Cuando me veía por los pasillos, yo nunca he creado una empresa, pero me paso el día metida en líos y me paso el día buscando soluciones y cómo saltarme las normas a veces para conseguir llegar al objetivo. Y estoy en riesgo constante, ¿vale? Estoy en riesgo constante con mis compañeros, con mi rector, que me dice, es que tú no planteas nunca nada fácil. Digo, bueno, es que si fuera fácil, bueno, pues eso es ser emprendedor, ¿no? Pero aquí nos centramos en la actividad emprendedora, en la creación de empresas. Queremos ver cuál es el perfil del emprendedor, cuál es su sexo, su edad, su nivel educativo. Queremos conocer esa actividad, incluso numéricamente hablando, el porcentaje de la población que está inmersa en esas actividades. Y una vez que las tenemos identificadas, a esas sí que queremos entrar en detalle y ver si innovan, si salen fuera, si se están digitalizando o no, en qué sectores están. Es decir, esto es un poco lo que resume lo que hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Pues decía antes, con mucho esfuerzo, porque requiere recabar los datos de forma primaria. Fundamentalmente son 2 encuestas y por sus siglas en inglés son la APS y la NES. La APS es la encuesta que hacemos de forma aleatoria a la población adulta
El proyecto pide que se hagan un mínimo de 2.000 encuestas en un territorio para que estadísticamente sea válido lo que sacamos, y España hacemos más de 30.000 encuestas. Lo que quiere decir que por eso España es tan potente, ¿vale? Porque realmente, aunque tengamos porcentajes bajitos, luego la muestra que tenemos es muy grande y podemos decir con orgullo y con tranquilidad de que el 10% esto, o el 15% lo otro, o que las mujeres pasa esto, o que los migrantes pasa lo otro. Entonces, la APS es la encuesta que hacemos gracias a la mano de Opinometre, que son los mismos, es la misma encuesta y la misma empresa de encuestación que llevamos 25 años trabajando juntos, es parte ya también de la familia, y es llamada de forma aleatoria, por teléfono, ahora la parte se hace también online, guardando el que esté representado toda la población, en el ámbito rural, urbano, por distintos niveles de edad, y que esté perfectamente representado en función del sexo. Y luego la otra encuesta muy importante es el NES. Estoy casi segura de que aquí hay unos cuantos NES, que son los expertos que buscamos en el territorio. Al menos 36 de 9 condiciones del entorno. Expertos en programas, en políticas, en educación, en I+D, en cultura, en mercado, en todo aquello que queremos, y no es lo que lo creamos, sino que estamos seguros que influye en el contexto emprendedor. Con esas encuestas, ¿qué hacemos? Fundamentalmente informes. Empieza todo por el informe mundial. Es el que os digo que el año que viene se presenta aquí en España, en el País Vasco, fruto también de ese poder que tiene España, porque normalmente siempre se hacía en alguno de los sponsors mundiales, se ha hecho muchos años en Estados Unidos y se ha hecho siempre donde había un sponsor mundial, y este año se hace en España. Y el momento que se presenta el informe mundial, eso abre ya la espita para que los países presenten su informe. El último que hemos presentado nosotros, que es este que os he puesto ahí y que tenéis en la página del observatorio, es el de, siempre que veis 2 años, es porque el primer año es el año de las encuestas y el segundo es el año en el que se presenta, ¿vale? Para que tengamos un poco claro de dónde, o sea, de cuándo son esos datos. Bueno, pues el último que hemos presentado se presentó en mayo, y en el momento que se presentan los informes nacionales ya se abre la veda para los regionales. Ahora estamos todos presentando los regionales. Yo presenté el de Cantabria el jueves pasado, vosotros presentáis el vuestro el día 8, así que estáis todos emplazados al 8 de noviembre a ver qué es lo que pasa en vuestro territorio. Y una vez que están los de comunidad autónoma, pues Andalucía está esperando su vez para empezar ya los de provincias. Conclusión, que nos pasamos el día presentando informes, y que yo entiendo que para mejor alguien de fuera dice, pero ¿otro informe? Bueno, es que no es lo mismo, vamos siguiendo el orden lógico de desarrollo. Pero ¿qué es lo que nos hemos dado cuenta? Que en ese informe que hemos ejecutivo hay un mínimo de lo que podemos contar, y vamos buscando sponsors que nos ayuden a sacar más chicha a los datos que tenemos. Y con Youth Business Spain pues hicimos un informe de emprendimiento juvenil. El martes he presentado justamente este informe que hemos hecho para Reales Seguros de las mujeres emprendedoras en el ámbito rural. Me pidieron especialmente las más jóvenes, pero bueno, se podía haber hecho extensivo a toda la mujer de ámbito rural. Luego nos dimos cuenta que a veces esos informes son para ciertos colectivos pues como muy sesudos, y dijimos, bueno, vamos a empezar a trasladar lo que hacemos en la academia, que parece que lo hacemos para nosotros mismos, y hemos abierto una saga de publicaciones que hemos cuadernos de divulgación, donde tratamos de explicar lo que hacemos en trabajos más académicos, pero con un lenguaje mucho más coloquial, más directo, que son los cuadernos de divulgación. Y luego, por supuesto, una vez al año nos reunimos todos, hacemos un congreso. El último fue en La Coruña, el siguiente será en La Palma, en la isla de La Palma, porque la última vez que estuvimos en Canarias fue cuando estalló el volcán y salimos casi corriendo de la isla, y nos quedó como, además fue cuando el COVID, estábamos todavía medio virtuales, presenciales, y hemos querido tener ese como guiño de una región que es súper emprendedora, que ha sabido recuperarse de una situación como fue el volcán, y volvemos en septiembre a La Palma. Esto que hacemos está en informes, pero desde hace unos años tenemos todo esto también en Power BI, de forma que uno puede entrar y jugar y comparar a España con otros países, dentro de España, que es la riqueza que tenemos, entre comunidades. Ojo, que las comparaciones a veces son odiosas, y que aunque está bien compararse, y es el poder que tiene el proyecto, que me puedo comparar, luego hay que saberlo contextualizar, y a veces no es bueno tener más. Porque si comparamos España con otros países, pues a lo mejor en Perú tienen un porcentaje de emprendimiento que es 3 veces el nuestro,
pero ¿qué tipo de emprendimiento es? ¿Queremos emprendimiento? No. Entonces, vamos a compararnos con los que estén en nuestro mismo nivel de desarrollo, con nuestras mismas condiciones. Y en el caso de España, hay mucha variedad dentro de España. Y hay que tener cuidado a la hora de comparar, ver si realmente, bueno, hacia dónde queremos, ¿no? Y qué tipo de emprendimientos queremos. Pero sí que os invito a que entréis en el observatorio y que veáis arriba donde pone informe interactivo y juguéis, ¿vale? Y además esto da lugar a un montón luego de titulares de prensa y de noticias. ¿Para quién lo hacemos? Pues para todo chichirimonchi, porque nosotros es verdad que lo hacemos también, somos académicos y al final los datos nos sirven para poder investigar y poder seguir estudiando el fenómeno, pero casi yo lo pasaría al último lugar, porque nos interesa sobre todo que lo que llamamos los policy makers, los que, y aquí estamos en un entorno perfecto para hablarlo, los que tienen el poder de definir programas, políticas de emprendimiento, tengan las herramientas, tengan los datos para justificar lo que están haciendo. Y cuando decimos que la mujer necesita un apoyo especial porque tiene más miedo a fracasar, porque se cree mejor menos capacitada, porque tiene menos percepción de oportunidades, vamos a apoyar eso y que las políticas vayan en esa dirección. Así que nuestro principal, como dicen ahora los modernos, nuestro stakeholder principal son los policymakers, son los que pueden desarrollar esas políticas que nos ayuden a mejorar. Yo hay un colectivo al que tengo especial fijación, que tenemos que cambiar y ayudar, que son los educadores. Va a salir muchas veces que una de las condiciones que peor tenemos en España es la educación, especialmente en las edades más tempranas. No podemos esperar a la universidad de Rafa y yo que te llegue un chaval de 22 años al que le digas las bondades de emprender. Si durante 22 años ni ha oído hablar de ello, ni ha tenido ningún referente y en casa le han dicho, hijo mío, mejor oposita que vete a algo seguro, porque entonces llegamos tarde. Entonces, el tema de los educadores es clave. ¿Quién está dando clases en primaria, en secundaria? La ley aprobó que tiene que haber unas aulas de emprendimiento obligatorias. ¿Quién está realmente nutriendo esas aulas? ¿Qué profesores están dándolo? Es el último que ha llegado, al que le ha tocado como antiguamente la gimnasia, que te tocó dar gimnasia y no tengo ni idea ni tengo ninguna capacidad para darlo. Bueno, pues esos educadores es a los que hay que educar también en qué es emprendedor, en que no es solamente crear una empresa, es que dentro de tu empresa seas capaz de generar un cambio, de innovar, de ver soluciones que a lo mejor otro pues no se plantea. Y por último, los medios de comunicación son vitales. Si la televisión que tenemos fuera un poco diferente y en lugar de tener tanto Gran Hermano y Sálvame tuviéramos programas donde viéramos que gente de distintos perfiles, jóvenes, mayores, de ámbito rural, urbano, me da igual, están sacando adelante sus proyectos y gracias a eso están revitalizando una zona rural, están dando empleo a gente con discapacidad, están dando solución a problemas múltiples que tenemos, pues a lo mejor la cosa cambiaría, ¿no? Entonces los medios de comunicación tienen muchísimo poder. Y sí que les preguntamos en la encuesta esa infinita que hacemos si creen que en su país, en su territorio, los medios de comunicación están contribuyendo, y España ese indicador nos sale muy bien. Bueno, entonces, ¿por qué lo hacemos? Pues a veces me lo pregunto. Cuando me dicen, pero si tú en la universidad, con lo bien que vivís, digo, que vivo bien. Claro, porque quieres, digo, vale, te lo compro. Porque creo que tenemos que hacerlo. Porque creo que en la universidad sabéis que nos dedicamos a dar clases, pero es una parte muy pequeña de nuestra jornada. Tenemos que además investigar y tenemos que además que transferir. Y estamos, Rafa y yo, aquí haciendo esa tercera patita de la universidad, que es el transferir. Y creo que estos datos nos ayudan a hacer ese papel, a transferir y a dar luz y dar salida a esa población que muchas veces está costándole encontrar otras vías. Así que porque tenemos que hacerlo, ¿vale? Porque lo necesitamos y porque como país tenemos que empezar a cambiar un poco el chip. Y a la gente joven que estamos aquí, esto depende de todos, Rafa y yo estamos en la universidad, pero aquí la mayoría tenéis hijos y tenéis nietos y tenéis sobrinos y hay que empezar a cambiar un poco el mensaje que les damos. Bueno, por daros algunas claves, ¿vale? Porque efectivamente podríamos decir muchas cosas, pero voy a ir a quizás los datos más relevantes que luego en la mesa de debate nos pueden ayudar a decir más cosas. El año pasado hicimos 30.000 encuestas, eso es muchísimo. Hace poco ha salido un informe de emprendimiento en España
que me empezaron a llegar correos de la gente de ¿qué diferencia entre este informe y el vuestro? ¿Y cómo justifico que te apoye a ti y no a esto? Digo, porque su informe ha preguntado a 2.000 personas en toda España. 2.000 personas en toda España, jóvenes a lo mejor han entrevistado a 70 y a que ahora digan que la mitad de los jóvenes de España son así o asado, digo, hay que tener mucho valor. Digo, porque yo no me atrevo. Yo no me atrevo al hacer el informe de Cantabria y decir muchas cosas porque mi muestra es de 1.000 personas. Y hago en Cantabria 1.000 y digo que este informe para toda España he hecho 2.000 y no me atrevo en Cantabria. Entonces, esto es el potencial del IEM. Y especialmente en Cantabria, donde la muestra es de más de 30.000 personas, mitad hombres y mitad mujeres. Representando el ámbito rural son aquellos municipios de menos de 5.000 habitantes, que son, en Cantabria son la mayoría de los municipios, porque es verdad que el volumen está cayendo. Y luego tenemos todos los rangos de edad representados en función de cómo tenemos la población en España. Esto es nuestro producto estrella. Nosotros calculamos un indicador que se llama la TEA, que es la tasa de actividad emprendedora, incipiente, reciente, negocios de nueva creación. Es el porcentaje de la población que está entre 18 y 64 años que son propietarios o copropietarios de una iniciativa de nueva creación. ¿Qué considero nuevo? Hasta 42 meses. Consideramos que es nuevo hasta 3 años y medio. Incluso dentro de esos 3 años y medio divido también entre los nuevos recién los babies, los de incipiente creación, que llevan menos de 3 meses en el mercado, que ya llevan pagando al menos 3 meses de sueldos y salarios. Y fijaros que en España tenemos una TEA de casi un 7%. Buena noticia es que subió con respecto al año anterior, ¿vale? Hemos subido un punto con respecto al año anterior. Pero como no quiero hacer spoiler de La Rioja, porque eso va a ser el día 8, os hablo de Cantabria. En Cantabria este año, por ejemplo, hemos bajado. Hemos estado siempre en Cantabria por encima de la media y este año ha caído. Pero a veces la caída son décimas. Y eso significativamente, estadísticamente, no es representativo. Vamos a decir que estamos más o menos en como estábamos años anteriores, pero nos movemos en torno a un 6-7%. ¿Eso es mucho, eso es poco? Porque claro, uno se pesa y dice, peso 60 kilos, pero ¿eso es mucho o es poco? Pues depende. ¿Cuánto pesa la gente de tu edad? ¿Y cuánto pesabas antes del COVID, que es cuando se ha engordado? ¿Y cuántas pesabas antes del verano? Porque es cuando cogemos los kilos que se nos habían conseguido salir. O después Navidades, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde están nuestros referentes? Estados Unidos, pues en torno al 15%. Vamos buscando un referente más cercano, el Reino Unido, un 12%. Pues el camino, ¿no? O sea, yo no me quiero comparar con todos respetos con otros países, pero esos dos sí que me parecen a mí como cercanos. 10. Entonces, España en torno al 7%. Pero el emprendimiento es todo un proceso. Entonces, no nos interesa solamente aquellas iniciativas que están ahora nuevas, incipientes. Me interesa mucho, especialmente, lo que nutre el sistema, que es el emprendimiento potencial. La gente que preguntamos, ¿en los próximos 3 años tienes idea de emprender? Porque eso se supone que no todos, pero una buena parte serán los que luego se animen si les damos las herramientas, el contexto y les ayudamos. Bueno, pues en España ha subido de un 9 a un 11%. Estupendo. ¿Qué pasa en Cantabria? Ha caído. Ese sí me preocupa. Y además ha caído a la mitad. Cantabria siempre está por encima de la media y de repente hemos caído pues a bastante por debajo de la media. Puede ser algo puntual, puede ser algo que este año ha sido así y no dejan de ser encuestas y puede ser que sea algo puntual. De ahí lo bueno de los datos, que tenemos el histórico de 25 años. Vamos a ver si es algo cíclico, vamos a ver si es algo, una tendencia o algo puntual. Pero es muy importante ver ese emprendimiento potencial. Y luego también queremos ver los consolidados, los que son empresarios, los que llevan ya más de 3 años y medio, que en el caso de España está también en torno al 7%, y que es parecido a otros países de referencia que podemos tener. Y también me importa los que abandonan, porque muchos de esos que abandonan, tenemos igual que hay asesinos en serie como los de CSI, también tenemos emprendedores en serie. Y hay gente que realmente deja un proyecto, ¿pero por qué? Porque está ya pensando en el siguiente, porque son emprendedores natos. Bueno, estos son un poco nuestros indicadores. Podemos ir viendo la evolución, podemos ir viendo cómo han ido cambiando y podemos ver cómo a veces hay momentos que influyen mucho, como por ejemplo cuando el verde es el potencial, la T es el azul y el consolidado es el negro, ¿vale? Vemos como en España a lo mejor tenemos un emprendimiento no muy alto, pero que se consolida. Entonces, eso quiere decir que es un emprendimiento fundamentado, no por pura necesidad,
Si tomamos otros países vemos que el emprendimiento de necesidad es tan grande que duran nada los emprendimientos. Aquí vemos la raya negra como está por encima siempre, así que conseguimos consolidar lo que hacemos. Y el emprendimiento potencial pues tuvo sus subidas y bajadas, pero bueno, vemos que por lo menos está subiendo y eso sí que es una buena noticia. Comparándonos con el resto del mundo, se hace en función del PIB. España está dentro del nivel que llamamos B, con un PIB de menos de 50.000 dólares al año. Y ahí veis cómo comparamos, la azul es la TEA, la naranja es la consolidada y cómo pues estamos en un nivel medio-bajo. O sea, necesitamos empujar esas barritas para adelante, ¿vale? No podemos saltar de la raya, pasar al nivel A porque eso implica cambiar de PIB, pero sí que dentro del nivel B nos gustaría estar más hacia la derecha. ¿Por qué se produce esto? Primer condicionante es que la gente perciba oportunidades. Siempre comparamos la población emprendedora con la no emprendedora. La población emprendedora es la que está dentro de todo ese proceso, desde la intención hasta la consolidación e incluso el abandono. Porque es muy distinta esa población que está metida dentro de la tribu que la población que está completamente fuera, ¿vale? Y sí que son características muy diferentes. Pero en ambos casos veis que las barras no pasan del 40%. Y que incluso el año pasado, y me voy a centrar en los emprendedores, ¿vale? Que son los que van a ser más próximos al colectivo que queremos, como en el 21, 4 de cada 10 percibía oportunidades, cayó muchísimo en el año 22 y ha vuelto a subir un poquitín. Pero es que estamos por debajo mucho del resto de los países. Es que España ha habido años que ha sido el país donde menos percepciones de oportunidades se percibían. Entonces, claro, si no las solemos, o sea, si yo no veo que hay oportunidades en mi entorno, si, como pasa en Cantabria, tengo ya desde que entro en la facultad la idea de que me tengo que marchar, pues es que ya, pues vete ya, ¿no? ¿Para qué vamos a torturarte aquí 4 años? Empieza ya por emigrar ya desde ahora. Así que la percepción de oportunidades es nuestro punto débil en España. No nos han entrenado, no nos han educado en valorar lo que tenemos alrededor. Y Cantabria como La Rioja son territorios que ya quisieran, con todos los respetos, a veces más la gente del sur, que no está viniendo para el norte por el clima, aunque no es el mejor día para decirlo, por el clima, por la gastronomía, por todo. Entonces, saquemos partido a las oportunidades que tenemos, pero ayudemos a la gente a verlas, ¿no? Que es lo que a veces nos falla. Yo tengo estudiantes, ahora estos últimos años, muchos de México, de Perú, que dicen, no lo entiendo, si lo tenéis todo aquí. Y digo, ya, pues díselo a tus compañeros, que ellos dicen que tienen que irse más arriba. Digo, sea cosa de subir el mapa hasta llegar a no se sabe dónde. Otro de los temas que os decía antes que influye mucho son esos valores, percepciones, el que conozcamos a otros emprendedores. Lo mismo, separamos entre población no emprendedora y la emprendedora. Y en algo en lo que hemos mejorado mucho es que ya conseguimos que el 100% de la población emprendedora diga que tiene los conocimientos necesarios, pero hay muchísimo miedo a fracasar. Y otra vez, si liderábamos el ranking del país que menos percepción de oportunidades tenía, lideramos el ranking en los que más miedo tenemos a fracasar. En el que tú sabes que están en casa esperándote con el H, te lo dije, que esto no iba a salir. Tus amigos, tu pareja. Digo, ¿por qué no sacamos, pues como los de Francia, otros que saquen pecho y que no importa si fracasas, que lo importante es que esa parte ya la has aprendido, la siguiente saldrá mejor? Y parece un mito y no es un mito. En España tenemos un porcentaje muy alto de miedo a fracasar, ¿vale? Casi un tercio dice, yo esto no lo hago porque me sale mal, y si capitalizo el paro y esto no sale. Bueno, pues eso también es una barrera importante. Influye mucho el entorno. Os decía antes que preguntamos de distintas categorías y condiciones del entorno, y lo rojo es la media en España y lo amarillo es la media en Europa. Pues ya veis cómo lo rojo queda casi todo dentro. Eso quiere decir que estamos peor que la media de los países europeos, en percepción de los expertos. Aquí quiero sacar una lanza, o no sé, o también hay que hacernoslo mirar, porque el español tiende siempre a pensar que es peor que el resto del mundo. Y se vio muy claro cuando el COVID, y preguntábamos si sus gobiernos habían apostado o habían ayudado o se habían estado a la altura en cuanto al COVID, y en España salíamos peor que en Venezuela. No puede ser. O sea, no puede ser que aquí tuviéramos peor apoyo, peor entorno, peores condiciones que las que tengan en Venezuela o tengan... Pero es que está estudiado que en España tendemos a pensar que somos menos afortunados, menos felices, no sé, algo nos pusieron al nacer ahí, aunque eso requiere estudio de otros profesionales. Y luego es muy curioso, bueno, aquí marco las que estamos un poco peor,
en temas sobre todo de financiación o de normas culturales y sociales, porque no tenemos una cultura emprendedora en España. Pero es curioso esto, en la línea roja es la media de España, porque hacemos 36 encuestas en toda España, pero hacemos 36 por 27 equipos, luego tenemos 1000 expertos entrevistados. Y es curioso que la línea azul es la media de los 1000 y la línea roja son los 36 que preguntamos de España. Y fijaros que la media de las comunidades se sale. Eso quiere decir que cuando preguntamos en el entorno más cercano, la gente sí que ve que hay mejor condiciones que lo que dice el que ve toda España. Es decir, es el poder del territorio. Cada uno hay que mirar a su alrededor y ver su contexto y su territorio. Y si miramos el contexto más cercano, tampoco estamos tan mal. Y luego, pues mira, no lo he hecho, pero si pusiéramos esas rayas azules con las amarillas, ya veríamos que entonces ya empezamos a estar mejor que la media. Bueno, paso esto rápido, que enseguida me sacan un 5, ¿no? Bueno, ¿cómo es el emprendedor en España? El emprendedor medio. Bueno, pues a empezar, aquí estamos súper orgullosos este año pasado porque habíamos conseguido casi cerrar la brecha y casi había el mismo porcentaje de hombres que de mujeres y habíamos conseguido que con las nuevas políticas, programas de apoyo, se cerrase mucho la brecha. Nos asustó un poco el COVID porque esa brecha se volvió a abrir y dijimos, pues va a ser que es un emprendimiento el femenino sensible a las circunstancias, al entorno, y que es cierto. Y nos preocupa que este año se ha vuelto a abrir la espita. Mucho porque ha crecido el emprendimiento masculino. El femenino se ha quedado parecido, pero al aumentar el emprendimiento masculino, pues ha vuelto a abrir un poco la brecha. Pero habrá que estudiar a ver si esto sigue así y se vuelve otra vez a abrir las distancias o si las podemos recuperar. Eso de que el emprendedor tiene que ser un chaval en un garaje en Estados Unidos, pues a lo mejor allí sí tienen 15 años, pero en España no. El emprendedor medio en España tiene unos 40 años, con una experiencia, con unos conocimientos, con una base, lo que no quiere decir que tengamos gente joven y luego nos contará Eduardo con qué años empezó su negocio, pero en España la media tiene más de 35 años. Sí que baja obviamente en el emprendimiento potencial, pero si miramos el incipiente y consolidado, pues en torno a los 40, 45 años es la edad. Emprende la gente con más nivel educativo, especialmente en los últimos años se está viendo que el nivel educativo va subiendo. Y por ejemplo, vemos como a nivel de universidad es los porcentajes que tenemos más altos. Aunque luego si entramos según los sectores, según los territorios, realmente donde sale más gente es a veces no tanto de la universidad como de formación profesional. Nosotros curiosamente tenemos el GES, que es otro proyecto mundial que mide la intención de los universitarios. Habría que empezar a estudiar también los de formación profesional y estamos buscando fondos para poderlo analizar. ¿Y cómo son esas iniciativas? Pues fundamentalmente está en el sector servicios y servicios al consumidor. Después servicios a otras empresas y después ya a nivel transformador o del primer sector, ¿no? Pero fijaros cómo las que están en azul son la TEA, las incipientes, las que están en negro son las consolidadas, las de más de 3 años y medio. Y fijaros cómo pues casi la mitad de las iniciativas están en el sector servicios al consumidor. Somos un país de servicios. La creación de empleo, pues fijaros que prácticamente la mitad, bueno, prácticamente no, la mitad, fijaros en las rayas más oscuras, o sea, la tercera de las dos, TEA a la izquierda, consolidado a la derecha. La mitad no tiene empleados, luego son los autónomos de toda la vida. Es que se nos llena la boca de emprendimiento y pensamos siempre en esas tecnológicas, en esas startups que de repente crecen como la espuma, pero somos un país de emprendedores muchas veces chiquititos que con mucho esfuerzo consiguen poner su negocio pero que le consolidan. Y después, otro porcentaje muy alto, hablamos de un 40%, no tiene más de 5 empleados. Luego son emprendimientos, si queréis, más modestos, pero es el país que tenemos, ¿no? Y luego es el que hay que apoyar. En cuanto a las expectativas de crecimiento, lo mismo. Aquí tenemos las TEAs, ahí las consolidadas. Pues en los próximos 5 años, que es la pregunta que le hacemos, la mayoría, pero ya un poquito menos, un 40%, no piensa crecer mucho más, ¿vale? Siguen pensando en seguir siendo como autónomos. Otra palabra que antes me hacía gracia cuando partías de las definiciones, en España ser autónomo parece que es una desgracia. Llamémosle freelance, que parece que los freelance están mejor vistos. Pues que es un freelance más que un autónomo. Pues llamémosle de otra forma, a ver si conseguimos que así llamemos a las cosas como las llamemos, pero le damos el valor que tienen. En cuanto al uso de la tecnología, es un tema en el que en España
no lideramos especialmente. Una de cada 8 tiene un nivel tecnológico medio alto, ¿vale? Y aquí tenéis los porcentajes de los que han contestado que su nivel es medio alto. Y vemos cómo es más alto a medida que la gente tiene más estudios. Y vemos que es más alto en los hombres que en las mujeres. Es decir, que el nivel tecnológico no es que sea excesivamente alto, tampoco es que en Europa se salgan de los esquemas, pero es mejorable. Y otro de los aspectos que analizamos es la innovación, tanto en procesos como en productos. Estos son los que dicen que tienen un nivel de innovación medio alto en sus productos. Pues también vemos como es mayor en las iniciativas incipientes o recientes. Una buena noticia, ¿vale? O sea, que decir que las que se van creando son iniciativas más innovadoras que las que están ya consolidadas, tanto en proceso como en producto. Especialmente en las iniciativas más tempranas, o sea, más jóvenes, ¿vale? Los emprendedores de entre 18 y 24 años son más innovadores que los que tienen más años. Veo caras de normal, bueno, tenemos seniors que están haciendo cosas estupendas, ¿vale? Pero sí es verdad que los más jóvenes son los que están apostando por una mayor innovación. Incluso la innovación se nota más en aquellas que son más grandes, ¿vale? Los que tienen más empleados, los que tienen más de 20 empleados. Y pasa un poco igual con la orientación internacional, es decir, los que exportan. En España más del 90% dicen no exportar, pero de los que tienen un nivel de exportación alto, se nota mucho el nivel educativo y los hombres tienden también a lanzarse más fuera que las mujeres. Fijaros que las iniciativas incipientes, este año casi 7 de cada 10 no exportan, ¿vale? Que es nuestro porcentaje un poco que sube a medida que se van consolidando. Y con eso creo que, no sé si he cumplido, porque entra luego el estrés de que tengo que acabar y entonces intento correr al final, pero para que tengamos un poco la fotografía. Solamente he dado 4 claves, es que hay muchísimos más datos, así que os invito a que entréis en la página del observatorio y estos informes son todos descargables, que juguéis con el Power BI porque es muy visual para ver un poco tendencias y compararnos, sabiendo que las comparaciones son odiosas y que tener mucho cuidado con quién, cuándo y cómo nos comparamos. Os invito al día 8 a que veáis qué pasa en vuestra región. Yo, como aquí cada uno de su libro, os he hablado de España y de Cantabria porque no quiero hacer ningún spoiler. Y agradeceros muchísimo la invitación, Juanma, la Asociación de Proyectos, Ernesto, por tu presentación, que nunca me he presentado así. Muchísimas gracias. Ahora se van a quedar copla de que soy una friki de los gatos, no me importa, pero soy una friki de los gatos, una friki del yen, del guess, y de intentar que este país dé un giro, porque potencial tenemos muchísimo, pero no nos lo creemos. Muchas gracias.